Pues muy bien, vamos a buscar en la escritura el libro de Job 23:1. Voy a leerlo. Job 23:1 dice: Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes, él me atendería. Vamos a buscar ahora en Marcos. Vamos a continuar estudiando este libro y vamos a ver Marcos 2:18. Marcos 2:18 dice: Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. Bueno, platicábamos al principio que hay el texto que leímos de que amaremos a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué es importante? Porque por nuestra mente siempre va a haber una batalla para tomar decisiones. Entonces, ahí van a venir las tentaciones, los pensamientos, las luchas, los proyectos, y en fin. Y bueno, hoy vamos a ver, siguiendo estudiando el libro de Marcos, todo un tema acerca del ayuno, ¿no? Y bueno, el ayuno es un medio de gracia para acercarnos a Dios. No es el único. Existe la oración por excelencia, existe el ayuno, existe la Biblia por excelencia, existen las reuniones, también son importantes, existen los ministros, ¿no? Entonces hay varios caminos que Dios ha dejado como unas vías de comunicación para que el ser humano pueda acercarse a Dios. A pesar de su vida, tenga una oportunidad de acercarse a Dios, ¿no? Cuando leemos a Job, vemos que Job está pasando por una tragedia. Ha perdido 10 hijos en un día, está en la ruina económica, todo el fruto de su esfuerzo de años de trabajo, ¿no? Por si te ha pasado alguna vez, se perdió, y lo peor, tiene una enfermedad dolorosa, repugnante, que lo hace ver como un monstruo, tiene costras por todos lados, como una psoriasis, no sé si has visto la enfermedad, y su esposa, amada, lo abandona, también le da la espalda. Entonces, en medio de esa tragedia, él muchas cosas no entiende porque es un ser humano. Su mente parece una montaña rusa, sube y baja, está buscando respuestas al por qué ha pasado todo eso a él cuando él era un hombre justo. O sea, el producto de su justicia, según él, es todo eso que ha pasado. Entonces, obviamente, él no tiene respuestas para eso. No tiene dónde hallar esa respuesta que le satisfaga. Está sufriendo la pérdida de su familia, su esposa que lo abandona, sus hijos que están muertos, no tiene un peso partido por la mitad, está solo. Es obvio que en medio de eso exclama muchas cosas, y una cosa muy bonita que dice, me gustaría saber dónde hallar a Dios, dice. Yo iría hasta su silla, dice, hasta ahí me presentaría, hablaría con él, ¿no? Buscando que me explique el porqué de todo esto que me está pasando, ¿no? Y obtener una razón, ¿no? ¿Cuál era el problema de Job? Job pensaba que Dios controlaba muchas cosas, pero no pensaba que Él controlaba todas las cosas, ¿no? Ese era su problema principal. Pero él está exclamando una necesidad, quiere comunicarse con Dios, quiere hablar con Él, quiere entender el por qué está en esa situación si no ha hecho nada malo. Entonces, eso muestra una necesidad del ser humano. El ser humano necesita acercarse a Dios, es una necesidad. El ser humano es religioso por naturaleza, ¿no? Los mayas, los egipcios, todos hacían pirámides y estatuas y todo, porque el ser humano de por sí necesita a su creador. Lo busca mal, erróneamente, pero
refleja su necesidad. Entonces los caminos que Dios ha dejado, pues son la oración, son el ayuno, son las reuniones, es la Santa Escritura, ¿no? Algún tiempo no hubo la Escritura, ¿no? El tiempo de Abraham y todo eso, no existía la Biblia escrita. Y obviamente el conocimiento de Dios era verbal, se transmitía oralmente, ¿no? Lo que sabían de Dios ellos. Y bueno, las reuniones también son un medio para acercarnos a Dios, para conocer de Dios, para dar gracias. Es un acto de fe, porque creemos en un Dios verdadero, creemos que Dios nos está observando, creemos que las bendiciones vienen de Dios, que todo viene de Dios, todo debe ayudarnos. Y bueno, pero aquí en este pasaje de Marcos tocan especialmente un tema, el ayuno. Y yo quiero aprovechar este momento que vamos a tocar el ayuno para ir un poquito más allá y ver cómo cosas que son buenas pueden hacerse con malas intenciones. Porque el ayuno no es malo, el ir a una reunión no es malo, el orar no es malo, no tiene nada de malo. Pero cosas buenas pueden hacerse con malas motivaciones. Y eso trae una calamidad muy grande a la cristiandad del día de hoy. Es un problema muy serio que Cristo ataca y lo vamos a ver más adelante. Voy a comenzar contándote algo que es curioso, chistoso. Se cuenta por allá que un joven se quedó sin empleo. Entonces ya lleva 3 meses sin ganar un peso. Y empezó a preocuparse, ¿no? Porque pues el dinero es indispensable, ¿no? De alguna manera. Y bueno, hojeando el periódico, buscando opciones y todo, ve que sale un anuncio donde dice, se busca joven, varón, dispuesto a todo. Buena paga. Entonces el joven cuando lo ve dice, bueno, pues creo que es mi oportunidad y apunta a la dirección y se va. Y cuando llega a la dirección se da cuenta que es el zoológico de su ciudad. Entonces dice, bueno, si aquí hay una buena paga, yo algo voy a hacer. Y entra y pide hablar con el administrador, y vengo por el empleo, por el anuncio. Le dice, correcto, pase. Y ya empieza la entrevista. Y le dice, mire joven, ¿sabe qué pasa? Este zoológico es de prestigio. Pero hemos tenido problemas económicos y no tenemos la oportunidad de comprar o de conseguir en el África un gorila, un orangután. Entonces el presupuesto nos da únicamente y hemos alcanzado para hacer un magnífico disfraz de orangután o un gorila, no sé cómo le quieras llamar. Y necesitamos a alguien que durante una semana vea videos de cómo se comporta un orangután, de los ruidos que hace, y después se ponga el disfraz y podamos entonces anunciar que ya tenemos una nueva criatura, ¿no? Un nuevo animal en el zoológico. Y le dice, ¿es todo lo que hay que hacer? Sí. ¿Y me van a pagar eso que dices? Sí, te vamos a pagar. Nada más que hay una semana de entrenamiento. Entonces dice, pues acepta. Entonces empieza su semana, empieza a ver los videos, después se prueba el disfraz y así, está practicando. Lo encierran en una jaula y hace los movimientos, se sube, baja, se come plátanos. Pero en una de esas, cuando mira a ver, ve que en el fondo de la jaula está un león. Y cuando él ve al león, se aterroriza, empieza a gritar, empieza a pedir, oh, que me saquen, no se me pusieron en una jaula equivocada, ¿no? Empieza a gritar, ¿no? Y de pronto, ahí donde está el león de esa esquina, oye una voz que le dice, cállate porque nos van a despedir a los dos, nos van a sacar. Entonces, bueno, hasta el león era falso, ¿no? Entonces, pero eso no, lo uso como un ejemplo que nos introduzca a una realidad que sucede también dentro del cristianismo, ¿no? Hay una cultura de la apariencia, ¿no? Hoy es más importante parecer que ser, ¿no? Entonces, y por ejemplo, se usa mucho en el mundo de la política, ¿no? Cuando tú vas a votar por algún candidato, en realidad tú no conoces a esa persona, pero los asesores de imagen que él tiene te venden la imagen de él y te hacen ver que es una persona maravillosa. Tú estás votando no por la persona, porque tú no la conoces, votas por la imagen que te vendieron sus asesores de imagen, porque los asesores dicen cómo se va a comportar, cómo va a hablar, si va a saludar, si va a sonreír, todo eso. Pero en realidad en la política se usa mucho eso. La apariencia es más importante que lo que es realmente la persona. Y bueno, el problema es cuando eso empieza a pasar en la iglesia. Cuando esa cultura de la apariencia empieza a entrar al cristianismo, es una desgracia.
porque entonces la sociedad que nos rodea pierde esperanza, ¿no? Porque si tú eres realmente un creyente, tu familia tiene una oportunidad. Pero si no lo eres, tu familia no va a tener una oportunidad. Entonces la sociedad, lejos de poder acercarse a Cristo, se va a perder. Entonces es muy grave cuando esa cultura de la apariencia entra a la iglesia y se empiezan a aparentar cosas que no son. Entonces nuestra sociedad no tiene esperanza, no tiene oportunidad de salir, porque quienes deben dar la luz dan tinieblas, ¿no? Entonces es muy peligroso eso. Entonces vamos para ello a estar meditando en estos medios de gracia, porque bueno, para nuestra sociedad lo importante es qué es lo que la gente piensa de mí, en lugar de qué es lo que realmente soy, ¿no? Para nuestra sociedad la apariencia es clave. Entonces, por ejemplo, volviendo a la política, ¿qué hace un político cuando va a hacer cuando hizo una obra, hizo una carretera? Toda la prensa, ¿no? Que venga la prensa, los fotógrafos, y él está ahí en primer plano y tómame fotos, y esta carretera yo la hice, el presupuesto y todo. Quiere que todo el mundo se entere de esa buena obra que hizo. ¿Sí lo ves? O sea, la idea es transmitir a la gente que él está haciendo lo correcto, es lo que le vende a la gente, aunque de los arreglos bajo la mesa, del dinero que se reparte entre los proveedores, obviamente eso no se sabe, ¿no? Pero la política es muy buen ejemplo para que entendamos estas verdades. Entonces, pero en el caso del judaísmo, del judío, ¿qué se necesitaba para ser un buen judío? ¿No? ¿Qué necesitaba un judío para dar una apariencia a la sociedad de estar haciendo lo correcto? Eso es lo que vamos a hacer. No olvides esta frase, no es lo mismo parecer que ser. Eso es clave. Entonces vamos a leer Mateo, vamos a transportarnos hasta Mateo y vamos a buscar en el capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 2. Esas tres cosas se practicaban mucho dentro del judaísmo. Por ser una persona religiosa, en el tiempo de Jesús, estas tres cosas eran como las columnas de su vida espiritual. Estas tres cosas que vamos a ver hoy eran lo que sostenía su vida espiritual. Entonces, dice en primer lugar, cuando pues des limosna, está hablando Cristo, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que un judío piadoso, un judío espiritual, por así decirlo, tenía estas tres prácticas en su vida: orar, apoyar al pobre, ayunar, ¿no? Y esas cosas en sí no son malas. No puedo yo juzgar a alguien porque está orando o condenarlo porque está ayudando a alguien. No puedo hacerlo. Pero Cristo va un poco más allá, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy. Por eso nuestra mente es muy importante, porque la mente, así como te puede ayudar, se puede autoengañar. Y es muy difícil sacar a una persona de un engaño. ¿Qué de malo tiene? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque por decir, cuando yo me acerco a alguien para apoyarlo, como en el caso de los judíos que querían ayudar a alguien que tenía una necesidad económica, como que me conecto con la persona, ¿no? Sobre todo la persona que sufre, ¿no? Porque hay personas que sufren, que no tienen para comer, que están enfermos, que no sé qué. Y cuando yo voy y le doy una limosna o lo apoyo con dinero o en especie, ¿no? Por una despensa, no sé qué, pues estoy conectándome con mi prójimo, me estoy uniendo, en cierta forma me estoy uniendo a él, ¿no? Me estoy acercando a él, conozco su nombre, si es posible, si hay una plática, dónde vive, qué problemas tiene, y empieza una conexión, me estoy uniendo a mi prójimo. No es malo, eso en sí no es malo, al contrario, está bien. Cuando en el caso de la oración, si con mi prójimo me conecto, en el caso de la oración, ¿con quién me estoy conectando? Con Dios, ¿no? Estoy acercando a Dios, estoy conectando con Dios, estoy buscando su rostro, estoy buscando el hacer su voluntad, estoy planteando mis necesidades, como dice Job,
Si yo supiera dónde está, iría hasta su silla. Dice, es tanta su problema, su necesidad, su angustia, que quisiera encontrar un lugar físico y tirarse allá y hablar con él personalmente, ¿no? Y bueno, y cuando ayuno, ¿con quién me estoy uniendo? ¿Con quién me conecto? ¿No? Bueno, es cierto que la intención del ayuno es acercarme a Dios, ¿no? Cuando hablo de ayuno me refiero a una persona que decide un día, tomarse un día, por decirlo así, para hacer a un lado sus alimentos y dedicarse a la oración y también al estudio de la Biblia. ¿Por qué no? Entonces, a veces eso pasa naturalmente, porque pues, si una madre de familia tiene un hijo que está muriendo en el hospital y tú le llevas la comida, ni la va a probar. Entonces, no le interesa su estómago, está preocupada porque su hijo, o su muchacha o quien sea, está a punto de morir. Entonces el ayuno se vuelve algo natural. O cuando alguien tiene un señor problema, una angustia, una deuda, un embargo, no sé, pues igual no le dan ganas de comer, está absorbida por su problema. Entonces es más natural que su mente esté concentrada en resolver eso, ¿no? Entonces el ayuno cumple esa función, por decir, Dios ha dejado ese canal de bendición en el aspecto de que, pues yo no quiero comer ese día y me dedico a orar porque tengo el tiempo, porque no voy a trabajar, porque no tengo pendientes y puedo dedicar ese tiempo a buscar a Dios. El ser humano a veces es tan complejo que tiene mucho que decirle a Dios, tiene mucho. Y bueno, es un medio de gracia, o sea, es un medio por el cual Dios nos puede bendecir, ¿no? Entonces, a eso se refiere el ayuno, ¿no? Normalmente la Biblia habla de días de ayuno. Cuando ves la palabra dice días, que es un día, son 24 horas, ¿no? Los judíos lo contaban distinto, pero al final es lo mismo, son 24 horas. Y bueno, es un medio de gracia que Dios normalmente aprueba, bendice. Entonces, el ayuno me conecta con Dios, pero también me conecta conmigo mismo. Me hace ver dentro de mí, porque me puedo dar cuenta que no solo lo material es importante, porque lo material lo estoy haciendo a un lado, mi comida, sino que hay otras cosas que son más importantes. Y eso me ayuda a ver dentro de mí, me ayuda a ver también cuánto interés tengo en las cosas que estoy pidiendo, ¿no? Cuánto realmente anhelo eso que estoy pidiendo. Si puedo hacer a un lado un día de mis alimentos, me puedo no necesitarlos, pues eso me ayuda a mí a conocerme también. Cuánto valoro las cosas que estoy pidiendo. Los médicos aparte dicen que es muy bueno. De hecho, te pongo un ejemplo. Dicen que un animal está enfermo, normalmente deja de comer 3 días. Hasta que sana, vuelve a comer. Normalmente una persona que está anémica, aunque parezca contraproducente, lo mejor es que no coma. Va a sacar de sus reservas, porque todos tenemos reservas, y sus glóbulos rojos van a subir, aunque parezca increíble. Y bueno, los médicos que estudian, eso dicen, ¿no? Bueno, el caso es que no tiene nada de malo. Ni la oración, ni el ayudar al prójimo, y tampoco el ayuno, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema de esas cosas? ¿Dónde está lo malo? ¿En dónde es que se forma el pecado, por así decirlo, ¿no? Vamos a leer otra vez el pasaje. Dice, siempre en el Mateo 6:2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por decir, ¿qué pasaba en el caso del ayuno? Vamos a poner ese ejemplo. La persona decidía ese día ayunar, el judío, se levantaba, se hacía un peinado así talco. ¿Sabes cuál es el peinado talco? Tal como despertaste. Así es. Entonces, despeinado, no se arreglaba, no se lavaba la cara, y salía a la calle y andaba arrastrándose. Y, obviamente se topaba con alguien, un amigo, y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? Te veo mal. No, dice, estoy ayunando para el Señor. ¿Sí lo ves? O sea, ¿cuál era su motivación al ayunar? La alabanza, el reconocimiento público de una persona. No está buscando a Dios. No tiene una relación con Dios. Lo que está buscando es una medalla, que le cuelguen una medalla, que le hagan una estatua. Entonces, ¿qué pasaba en el caso de la limosna? ¿No? Lo hemos visto, o sea, alguien contrataba a un músico porque iba a dar una limosna a un mendigo muy conocido, y pues venía el músico y le decía, toca la trompeta, ¿no? Entonces, tutú, sonaba. Entonces todo el mundo venía, porque la trompeta era símbolo de que algo pasó, era como un anuncio. Entonces venían
Y en ese momento él sacaba la bolsa llena de monedas y se la entregaba al médico. Entonces todo el mundo veía, oh, este hombre es muy generoso, tiene un gran corazón, es muy dadivoso, es solidario con el que sufre, ¿no? ¿Y qué pasaba? Dice Cristo, te alababan, ¿no? Te llevabas tu halago a tu casa, te ibas así lleno de halagos, ¿no? A tu casita. Y esa era la motivación, ¿no? Algo que debía ser bueno se transformaba en eso. O en el caso de la oración, ¿no? El judío, el fariseo sobre todo, llegaba a una esquina, las calles eran distintas, eran más grandes, o iba al templo, había un chorro de gente, y ahí elevaba sus manos y podía orar, y ya sabes, un show. Entonces, ¿pero qué está buscando? Dice Cristo, lo mismo, la aprobación pública, ¿no? No es que sea malo, porque también aquí hacemos oraciones en público, pero ¿cuál es el problema? Dice Cristo, ¿qué es lo que Él está buscando? ¿no? El reconocimiento de los demás. Entonces, aparentemente, pues, no hay mucho problema, pero no es cierto, es obvio que hay un problema. Se ve grotesco incluso, ¿no? Cuando lo parodiamos, se ve ridículo, ¿no? Se ve chistoso. Pero empieza a pasar algo que es lo que pasa comúnmente. Se pone en juego tu identidad como persona. Tú solo estás poniendo en juego tu identidad como persona. ¿A qué me refiero? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué pasa qué pasaba con el fariseísmo sobre todo? Que buscaban ese tipo de, o sea, que tenían ese tipo de motivaciones. Su identidad de ellos la definían según la opinión que los demás tenían de ellos. Entonces es un poquito complejo de entender, pero ¿qué? ¿Quién soy yo? Lo que dice la gente que soy yo. Así ellos se definían. ¿Quién soy? Lo que la gente piensa de mí. Que soy un hombre generoso, dadivoso, solidario, un hombre que busca a Dios, que ora, ¿no? Un hombre que se niega a los alimentos. El ser humano empieza a pensar que lo que dice la gente es lo que eres realmente, pero no es verdad. Por eso Cristo la voltea y les dice, no, no es así, ¿no? Entonces es muy importante, tiene un problema incluso psicológico. ¿Cuál era la intención de ellos? Hacer las cosas para ser vistos, para que los vean. Entonces su vida espiritual dependía de la opinión del prójimo, de la opinión de los demás, ¿no? Cambio por decir, Cristo decía, ¿quieres orar? Qué bueno. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora, ¿no? Pues, está yendo, muy práctico lo que está diciendo, muy fácil de entender. Entras en tu cuarto, cierras la puerta, queda diciendo privacidad y ora. Si tienes una verdadera comunión con Dios, vas a poder orar, no pasa nada, ¿no? Si tu motivación es correcta. Como decía un hombre por allá, el secreto de la oración es la oración en secreto, ¿no? El secreto de la oración es la oración en secreto, no la oración en público. Entonces, el fariseísmo, en cambio, era una religión que vivía de la opinión pública. Así se había formado, o sea, en cultos públicos. Ahí es donde se veía el fariseísmo. Estaban acostumbrados a las opiniones de los demás. Pero en realidad, ¿qué pasa conmigo si yo hago algo así? Empiezo a creer lo que la gente opina de mí. Yo soy un hombre de oración. Pero en mi vida de oración no puedo orar. No puedo orar. Pero en mi mente empiezo a pensar que lo que dicen que soy un hombre de oración es verdad. La gente dice que soy un hombre generoso. Pero si nadie me ve, no puedo darle nada a nadie. O la gente o piensa que soy un hombre de ayuno, pero en realidad lo hago por otros motivos. Y esto aparentemente no es grave, pero sí es grave, porque llego a creerme eso. Llego a creer que soy tal cosa, pero no lo soy. No lo soy. Y te voy a poner, por ejemplo, una plática que tuvo un pastor un día con una señora, que estaban platicando sobre su vida espiritual, y ella le aceptaba que hacía cosas malas, pero le preguntaban y le decían, ¿tu vecino adora ídolos? ¿Sí? ¿Hijo de quién es? Del diablo. Ajá. ¿Y tú dices mentiras? ¿Hija de quién eres? De Dios. ¿Pero por qué? A ver, otra vez, vamos a preguntar otra vez. Tu vecino está mal, es impío, no sé qué, porque tiene tremendos ídolos en tu casa y los adora. ¿De quién es hijo? Del diablo. Ajá. ¿Y tú que dices mentiras, hija de quién es?
de Dios. ¿Sí lo ves? Ese desorden mental empieza a suceder cuando vivimos de la opinión. ¿Por qué ella creía que era hija de Dios? Porque los demás le decían hermana. Porque los demás le dices que vas bien. Oye, qué bueno que viniste. ¿No? Empieza a vivir de eso y no de la realidad, lo que ella es. Entonces se vuelve un desorden mental y sacar a una persona ahí es muy difícil, de verdad me ha pasado. Entonces empezamos a creer la opinión pública, la damos como algo, es que yo soy cristiano porque todos me dicen hermano, porque voy cada día que me toca la reunión, porque tengo una Biblia en la casa, pero dice Cristo, no, no es así, no es así, no es así. El cristianismo es una religión o es una enseñanza que va al corazón, va al corazón, va a la fuente de nuestra vida. ¿Sí me entienden? O sea, no se trata de las prácticas o los ritos públicos. Y es un drama y una tragedia hoy en día. Por decir, hoy, tú lo debes saber, se practican muchos cultos públicos, muchos. Puedes ir por la ciudad y ves un montón de cultos que se están haciendo, como este, por decirlo así. Pero ¿sabes qué no hay? La devoción privada. Hay mucho culto público, hay alabanzas, hay músicos, hay de todo, vas a encontrar. Pero ¿sabes qué no hay? Esa devoción en lo privado, en lo secreto. Y esa práctica te lleva a algo que Cristo dice, te lleva a la hipocresía. Mucho culto público, sin devoción privada. O sea, mucha reunión en público, pero en tu cuarto secreto no hay nada. Te lleva a la hipocresía. Te lleva a fingir cosas que no son. Los cultos públicos tienen que ser respaldados por la devoción privada, porque esas personas en privado tienen una relación con Dios. Entonces sí, el culto público es un complemento de su vida devocional. Pero cuando esto no hay, eso es falso. Y se vuelve una práctica. Se vuelve una práctica hipócrita, por así decirlo. La palabra suena dura, ¿no? Cuando hablas de hipocresía, pues Cristo la usa 3 veces, se oye duro, ¿no? Pero en sus inicios la palabra no era ofensiva. La palabra viene del griego. Y se usaba en el teatro griego. Tú lo debes saber. Entonces, de repente los griegos fueron los inventores prácticamente del teatro. Y por decir, representaban a sus dioses, a Zeus, a Mercurio, a Venus, los dioses que ellos tuvieran. Entonces, para representarlos, fabricaron unas máscaras. Y pues una máscara de Zeus, por decir. Y el actor, el que le tocaba hacer ese papel, la sostenía y hablaba, ¿no? Como si fuera Zeus. Y otro hacía otro personaje, Júpiter o Marte o no sé qué. Y hacían esas obras de teatro, ¿no? Entonces, había gente muy buena para eso. Entonces, terminaba la obra y se acercaba alguien y te decía, oye, fuiste muy buen hipócrita, muy buen hipócrita. Pero ¿qué le estaba diciendo? Muy buen actor. Hiciste buen papel. O sea, le gustó la forma de representarlo. No era ofensiva. Simplemente está diciendo que es un actor. ¿Estamos de acuerdo? Pero el drama del cristianismo es cuando empezamos a actuar en la vida real. Porque esa es una obra de teatro. Y se entiende. Todos van a hacer su papel. No hay problema. Es una obra de teatro. Pero cuando en la vida real tú empiezas a actuar, entonces estás cayendo en un pecado, ¿no? Porque en nuestra vida real es donde no debemos fingir las cosas. Que representé una obra en la escuela, está bien, qué bueno, gracias, gloria a Dios. Pero cuando en la vida real yo empiezo a fingir cosas, es ahí donde nos alejamos de Dios. Y lejos de acercarme a Dios, me estoy alejando, ¿no? Porque como algún día podamos llegar a pensar, sí te van a dar un Oscar. De hecho, Cristo dice en aquel día, me dirás, o sea, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo esto. Sí, eras muy buen actor, pero yo nunca, en lo secreto, nunca te conocí, nunca estuviste conmigo. Sí hacías muchas cosas públicas, ¿no? Pero yo no te conocí a ti. Tu Oscar es allá, en el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aparentemente es una enseñanza trivial, ¿no? O sea, pero no tiene que ver mucho con nuestra vida privada. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quién eres realmente cuando no hay unos focos que te están alumbrando? Esa es nuestra realidad. No lo que hoy venimos a hacer, venimos, nos sentamos, platicamos, cantamos. Es bueno, qué bonito es. Pero ¿qué pasa cuando estás a solas? ¿Qué pasa cuando nadie te está observando? Bueno, supuestamente. Eso es lo que somos. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que Cristo le quería dar a entender. ¿Por qué siempre buscas llamar la atención? No, dice. Si eres
bueno, voy a usar una palabra que también, si eres sincero, sincero, ¿sabes de dónde viene esa palabra, verdad? También se usaba en el arte griego para colmo, y también romano. ¿Qué significa? Significaba que los grandes artistas como Leonardo, como Miguel Ángel, como Botticelli, todos ellos, podían formar una escultura muy preciosa, enorme, grande, maravillosa. Y bueno, alguien la compraba, un comerciante la compraba. Y bueno, pero a veces en el traslado, era mármol puro, obviamente precioso, pero en el traslado, en la llevada hasta el lugar donde iba a venderse, iba a exhibirse, a veces pasaba, ¡tric!, se golpeaba y se le caía un pedacito. Entonces el comerciante pues no iba a perder, se usaba cera, no sé si es la misma que nosotros usamos o era un poco distinta. Y con cera se rellenaba y después se lijaba muy bien y buscaban darle el color, y todo el caso es que no se viera el daño, por mínimo que sea, porque era una obra de arte. Entonces cuando llegaba el comprador a veces, porque era un comercio, le decía, ¿esta estatua es con cera o sin cera? ¿Sí lo ves? Entonces, pues ahí el comerciante que decía. Pero te lo explico para que entendamos que Dios lo que está buscando es que seamos sinceros. ¿Sí? Que seamos sinceros con Él, ni más que nada con nosotros mismos. Porque al final, nuestras casas son de cristal. Tu escuela es de cristal. Para Dios es de cristal. Él solo necesita enfocarse y ve todo, absolutamente todo. No hay paredes para Él, las paredes no existen. Cristo lo demostró cuando resucitó, entró por una puerta sin que esté abierta. No existe eso para Él. Entonces nos observa y no quita la mirada de nadie. 24 horas al día te está observando. ¿Qué piensas, qué haces, qué dices, qué planeas? Todo. ¿No? Por eso existe, como te decía al principio, un día del juicio, en donde todos pondremos de pie momentáneamente, porque después la Biblia dice, entonces toda rodilla se doblará. Después de estar de pie, ¿quién sabe cuánto tiempo? Las rodillas se van a doblar, quieran o no quieran. Pero ¿cómo Dios va a acusarnos? Porque sabe absolutamente todo de nuestra vida. Y también sabe lo bueno. Si realmente nos convertimos, si realmente buscamos a Dios, hay premios también. Dios es justo, es hermoso en su carácter. Pero hoy lo que te quiero transmitir es que no hagamos cosas buenas con malas motivaciones. Si vas a hacer algo bueno, que tu motivación sea correcta. Si vas a orar, ora de verdad. Ora de verdad, cuando nadie te vea, cuando estés a sola con Dios, habla con Él. El asunto, pues, tú sabrás cuál es tu asunto, ¿no? ¿Por qué vas a orar? Si vas a ayunar, igual procura que nadie se entere. A veces es difícil porque, pues, si eres mamá o papá, hijo, no sé, pues no vas a comer. Pues es obvio, ¿no? Pero no vais a hacer una representación teatral, ¿no? Como hacía el judío, ponía su cara, que por ley te das cuenta que estaba enfermo. No es cierto. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir. Seamos sinceros en nuestra búsqueda. No hagamos un doble papel, porque Cristo dice, yo no te conozco. En lo íntimo es donde conocemos realmente a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el problema de nuestra sociedad, y lo más triste es que esto se refleja en el cristianismo. Porque hoy cultos hay por todos lados, pero ¿cuántos cuartos de verdad la gente pasa tiempo con Dios? ¿En cuántas casas realmente la gente busca a Dios de verdad, de todo corazón? Ese es el problema que tenemos. No los cultos, pero cultos hay. Donde quieras hay un montón por donde tú vayas. El problema es en mi casa. ¿Realmente estoy buscando a Dios? ¿Realmente dedico tiempo a Dios? ¿Realmente soy sincero con Dios? Si esto se da, esto es una bendición. Pero si esto no se da, esto se vuelve una maldición y me va a convertir a mí, tarde o temprano, en un hipócrita. Esa es la verdad. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor amado, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Permite que la entendamos, la analicemos, la vivamos, la pongamos por obra. Porque tu deseo es que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando estamos a solas? Cuando nadie está para vigilarnos. ¿Qué es lo que hacemos, Señor? ¿Qué páginas de internet buscamos? ¿En dónde se van nuestros ojos? ¿Qué hacemos cuando nadie está observándonos, Señor?
Ese es el gran problema del cristianismo. Y eso es lo que está hundiendo a mucha gente en hipocresía, Señor. Por eso a veces, Señor Jesús, invitar a alguien es tan difícil. Lo primero que te dice la gente: no quiero ir. Hay mucho hipócrita. Y cómo ha tropezado eso a mucha gente. Y cómo eso va a repercutir en nuestra propia familia. Porque tú mismo dijiste: si obedecen mi palabra, también obedecerán la tuya. Entonces, ¿cómo voy a ayudar yo a mi familia si yo no soy el primer obediente, el primer sincero o sincera? Si no, realmente no hay una devoción real y todo es una mera actuación, Señor. Qué triste debe ser eso. Qué triste debe ser para una vida ser un actor y no tener una verdadera devoción hacia ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes a todos, a mí en primer lugar, para siempre revisar mi vida, siempre ver qué hago con mi tiempo libre, qué hago cuando nadie me está observando, Señor. Realmente soy sincero. Aquí nos vemos muy bonitos elevando nuestras manos, pero en realidad no nos conocemos, pero tú sí nos conoces. Ayuda a cada oyente, Señor, porque el día se acerca y nuestra familia también necesita de ti, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón, a ver nuestra realidad, a ser humildes también, humildes para aceptar las cosas